Ya estamos entonces listos para recibir a la doctora Mariana de la Rosa. Ella nos acompaña en este ciclo, especialmente hoy con el tema de los trastornos de la alimentación en la edad de la adolescencia. Ella es médico pediatra, matrícula profesional 28864, especialista justamente, como decía Ceci, en adolescencia. Hola, doctora Mariana, ¿cómo estás? Buen día, Hola, hola. bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Pero muy Un bien. placer compartir nuevamente este espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y me imagino que, bueno, consultas sobre este tema tendrás a rolete. Y aún así, me imagino que como médica te darás cuenta de cosas que por ahí los papás no perciben o no se dan cuenta respecto del trastorno en la conducta alimenticia. Por eso queremos comenzar primero poniéndole el nombre correcto y también conociendo acerca de esta situación que a veces ocurre. ¿Qué son y de qué hablamos cuando hablamos de trastornos en la conducta alimenticia? Que implica son enfermedades curables, incurables, no. Y también agrego algo más, ¿no? ¿Por qué son tan particulares en los adolescentes? Bueno, vamos a ir contestando algunas preguntas con respecto a qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Son enfermedades mentales graves, muy graves, que tienen repercusión, si bien el origen es a nivel mental, pero tiene una repercusión en la salud orgánica muy compleja y en todo el funcionamiento psicosocial de la persona. Eh, en esta etapa de la adolescencia es uno de los más frecuentes en aparición. ¿Por qué? Porque se da esto, se da principalmente más en mujeres que en varones, pero en los dos sexos también está presente, pero más en las mujeres, y en la etapa donde empiezan los cambios corporales, ¿sí? Fundamentalmente, porque ahí está este desencuentro muchas veces por cómo es mi cuerpo, cómo ha cambiado mi cuerpo, cómo me veo, y juegan acá un montón de factores, porque es una enfermedad de origen multifactorial, desde predisposiciones hereditarias, predisposiciones de la personalidad, formas de crianza, manejo de las emociones, un montón de factores que hacen que se desencadenen en un momento determinado, que aproximadamente suele ser entre los 12, 13, 14 años. Cada vez estamos viendo que se están presentando estos trastornos alimentarios graves a edades más tempranas. Esto lo veíamos acá ya en Argentina, lo notábamos en los consultorios, pero se ha visto desde el 2020 aproximadamente, que fue con la pandemia, este crecimiento de los trastornos de la conducta alimentaria a edades más tempranas a nivel mundial. Y esto, bueno, se explica también en digamos, en las causas que son multifactoriales, en que también la cuestión de las redes, el impacto de las redes sociales, de internet, de los influencers, de un montón de cuestiones sociales y externas, ha hecho, digamos, tiene un gran impacto para que en algunas personas, como les decía, que tengan una predisposición también, pueda generarse. Bueno, qué importante como padres estar atentos, Mariana, ¿no? En este tema tan complicado. ¿Cómo saber si mi hija o hijo, escuchábamos que se da más en las nenas, ¿no? ¿Cómo saber si está teniendo un trastorno alimentario? Y también decías que cada vez se presenta a más temprana edad. También desde qué edad tenemos que estar más o menos atentos, porque cuando son chiquitos por ahí te dicen, no quiero comer, bueno, sabemos que a lo mejor tiene algo en la pancita, que le duele, que está con pero cuando ya van creciendo un poquito más, que no quiera comer o estas conductas raras o extrañas cuando comen mucho, de repente, también son para llamar la atención. ¿Cuándo tenemos que estar alertas y atentos? Bueno, es muy importante esto que decís, Ceci, porque empieza a haber de a poquito signos, síntomas y pequeños detalles en los que tenemos que estar alerta como papás y como profesionales también de la salud, cuando indagamos y controlamos a pacientes de esta edad, porque empieza a haber de a poquito indicios. Son trastornos que van comenzando de manera muy silente, y cuando ya después encontramos cuadros muy floridos, es porque ya ha pasado mucho tiempo. Se estima más o menos en el mundo que el diagnóstico principalmente de anorexia fundamentalmente tarda casi un año. De esto es un tiempo preciado, muy importante, que
que hay que acortarlo. Por eso la idea de ir dándonos cuenta de pequeños detalles o de pequeños indicios es muy importante porque cambia rotundamente el pronóstico de estas enfermedades. Sabemos que las enfermedades que son diagnosticadas de manera precoz tienen posibilidades altas de curación completa, si bien lleva un tiempo importante el tratamiento, pero la tendencia es que pueden curarse. Y la curación completa, hablamos de un 30% de estos pacientes. Cuanto más se posterga su diagnóstico o las consultas, o no se lo toma como una enfermedad realmente con la importancia que tiene, estas enfermedades son una de las causas de enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia. Es decir, que ya hacemos a estos pacientes crónicos y se van transformando, van virando después las formas de presentarse, pero el trastorno alimentario nos va a acompañar en la edad adulta, y eso es lo que tenemos que apuntar a que esto no suceda. Claro, cuando hablamos de curación, pregunto, perdón, Mariana, ¿hablamos de que eso no va a ocurrir más o que se puede salir adelante, pero hay que estar atentos porque esto puede volver a pasar? Es decir, se puede recuperar y tiene que hacer todo un trabajito de seguimiento en su propia vida. Totalmente, porque a veces se cae en la trampa de estas enfermedades que son tan complejas, de creer que solamente es que el paciente coma y ya está. Una vez que comió, ya se solucionó el problema. Y esa es una primera instancia de tratamiento en la cual hay que volver a revivir. Se cortó ahí la transmisión, Mariana. Hablabas de volver a reivindicar, bueno, vamos a estar tratando de reconectarla en todo esto que estamos hablando. Recordamos, trastornos de la conducta alimentaria en nuestros adolescentes, una realidad que ocurre mucho más común y que hay que estar atentos, decía ella, para que esto después no se haga tan grande. Claro, Mariana nos abre también de alguna manera los ojos en torno a lo que son la influencia de las redes, ¿no? También a veces en esto de la figura, en esto de que a más temprana edad se va presentando también este trastorno alimentario. Mariana, estabas ahí, que hay que empezar. Sí, se cortó. Hemos tenido hace un ratito aquí en la radio también un fuerte corte de luz. Me han contado también que en otras partes de Córdoba ha pasado lo mismo, pero vamos adelante que ahí estamos de nuevo. Ahí estamos de vuelta. Sí, fundamentalmente como para que empecemos a tener algunos signos y síntomas para estar alerta, es cuando empiezan los adolescentes a restringir la alimentación, querer saltearse comidas, elegir solo alimentos que no engordan, alimentos light, muchas veces disfrazado en esto de quiero comer saludable, que a veces nos engancha a los adultos y decimos, bueno, qué bueno que quiere comer saludable, que eso está bien, sí. Pero se sabe disfrazar muchas veces en esto. A veces quiero ser de golpe vegetariana, quiero ser vegana, cuando hay que ir un poquito más allá de la raíz, que no es una cuestión ideológica, sino que hay otro motivo de fondo, que los especialistas por ahí tenemos las herramientas para darnos cuenta si es un trastorno alimentario que está por detrás, que se nos está asomando. Cuando empiezan a prolongar el tiempo de las comidas, empiezan a hacer rituales, le sacan un montón de la grasita, lo cortan chiquitito, un montón de cosas en torno al alimento que empieza a ser anormal. Cuando empiezan a haber ya síntomas de malnutrición por descenso de peso, puntualmente en el caso de la anorexia, que puede aparecer pérdida de pelo, o el pelo se pone más quebradizo, la piel más seca, las uñas se ponen quebradizas, frialdad de las manos, mareos, alteraciones del ciclo menstrual, que a veces es una de las causas por las que concurren. Por suerte, yo digo, está esta alerta en el cuerpo que nos hace llamar la atención de que algo no va bien. También situaciones en las que los papás pueden detectar atracones, como decías vos recién, Ceci, una alteración en su comida, vómitos autoprovocados, ejercicio de manera exagerada, y no en un ámbito normal para la edad, que es con amigos, recreativos, sino con otra intención, de manera compensatoria, comí esto, entonces hago esta actividad física. Fundamentalmente esto se caracteriza, estos trastornos, porque hay una distorsión de la imagen corporal, le llamamos nosotros, que es cuando yo creo que estoy de una determinada forma, mi espejo me muestra algo que en la realidad no es así. Bien. Y hay un temor exagerado a ganar peso, un temor exacerbado. Y después a nivel anímico, con la desnutrición se refleja con irritabilidad, aislamiento, mucha inestabilidad emocional. Los papás refieren realmente un cambio
a nivel anímico, pero como les digo, a veces es difícil en verlo al comienzo, cuando ya están muchos de los síntomas instalados, es un poco más sencillo, así todo, lo que se llama la conciencia de enfermedad, cuesta muchísimo, digamos, que la adquieran por ahí los familiares empiezan, que empiezan a darse cuenta de a poquito, es el primer paso para poder atravesar esto, porque muchas veces el paciente es llevado obligado, él no siente que está enfermo, de hecho que se niega todo, se enoja con los papás, porque cree que todos son exagerados y que está bien así como está. Entonces, en este momento es el único caso en el cual no hay que dejarlo decidir porque está enfermo, entonces hay que pedir ayuda con profesionales que conozcan de este tipo de tratamientos, con centros que se dediquen a esto y empezar un tratamiento lo antes posible. Dijiste algo en un momento dado respecto a esto que también sí está mucho en los medios, en las redes, el ser vegetariano, vegano, comer saludable. Digo, por ahí se instala en las redes como una cuestión de eliminar la carne, ¿no? Porque soy vegetariana. Digo, ¿esto está bueno a partir de qué edad se los puede dejar a los chicos que, por ejemplo, no coman carne? Que entiendo, por lo menos lo que yo comprendo es que es parte de las proteínas necesarias para el cuerpo, ¿no? Para la nutrición. Sí, mira, en general las organizaciones pediátricas, las sociedades de pediatría, no recomiendan un cambio en su alimentación en esta etapa justamente de tanto cambio físico. Claro. De hecho que ustedes saben que en la adolescencia se adquiere casi el 40 al 50% del peso definitivo del adulto, el 25% de la talla adulta. Imagínense el requerimiento nutricional que tenemos Claro. especial en esta etapa. Claro. Si ellos venían con una alimentación variada y completa, en este momento sus requerimientos van a ser mayores en cuanto a lo que son vitaminas, sobre todo vitamina B12, vitamina B6, ácido fólico, vitamina A, D, C, hierro, sobre todo, calcio y zinc. Entonces, si encima, en esta etapa en la que ya empiezan a decidir y alimentarse a veces de manera incorrecta, normalmente por gustos, por modas y demás, si hablamos ya de una elección de suprimir cierto grupo de alimentos, se torna muy complejo. En casos muy especiales en los cuales, bueno, la familia apoya esto y van para adelante con este tipo de alimentación, tiene que estar supervisada permanentemente con nutricionistas y muchas veces hasta suplementadas con suplementos vitamínicos y de minerales, porque no es suficiente con lo que el alimento, digamos, nos brinda. Así que no es una recomendación para esta etapa. Por ahí se dice, se les recomienda esperar un poco más a que pase esta etapa de el estirón, digamos, la ganancia de la talla de adulto y un montón de otros cambios metabólicos para tomar esa decisión después de la elección de la alimentación. Pero no siempre es tan fácil. Mariana, en este camino que no es tan fácil, cuando se comienzan a detectar estos síntomas, me da la impresión que es como que hay que avanzar con dos caminos que deberían ser paralelos. No sé qué te parece a vos. Primero, poder tomar el toro por las astas, es decir, trabajar sobre la situación, esta condición, esta enfermedad, y avanzar para que, bueno, puedan tomarse los recaudos y las decisiones correspondientes para que no empeore la salud. Pero por el otro lado, también es una señal de alarma que los padres se preguntan por qué está sucediendo esto. Más allá de que esté en la adolescencia, hay algo en él y algo en el entorno familiar que deberíamos trabajar, porque no basta con que solamente esté bien físicamente, sino que hay algo que puede estar dando vuelta en el grupo familiar. ¿Te parece que es necesario avanzar sobre estos dos caminos? Resolver lo que se puede trabajar desde la enfermedad y también, por otro lado, ir a las raíces que se pueden preguntar los padres. ¿Por qué le está pasando esto? ¿Qué hay en el entorno familiar que no ayuda y qué debería haber que ayude para que pueda salir adelante? Sí, totalmente, Cristian. Muchos de los papás cuando están en estas situaciones nos dicen, ¿cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que lo desencadenó? Y nosotros le explicamos de que hay muchas causas que originaron esto, pero que siempre en la última etapa, bueno, en los meses anteriores a la toma de decisión de la restricción grande de la alimentación, puntualmente la anorexia, ha habido algunos factores que desencadenan. Muchas veces puede ser desde en la escuela, desde
opinar del cuerpo de la otra persona, haberlo hecho sentir mal, burlas, comentarios de familiares son muy frecuentes. Claro. Comentarios de familiares, de mamá, de papá, de abuelos con respecto al físico, que no aportan y que son recibidos muy negativamente por el adolescente, que como les digo, tiene una predisposición, no a todos los adolescentes, estos comentarios le hacen desencadenar un trastorno alimentario, pero les pueden doler o pueden generar otros conflictos, pero siempre hay algunos otros factores. También los influencers, los que siguen en las redes, los amigos, muchos amigos que están atravesando por ahí algunos trastornos alimentarios. Sabemos que esta etapa, lo que dicen los amigos es muy importante y todo lo que llega a través de ellos también. Así que, por supuesto que como vos decís, hay que enfocarnos en tratamiento médico, clínico de estos pacientes, que es un equipo multidisciplinario, pero los papás tienen que revisar y también tener su terapia y su tratamiento para que si hay conductas en el entorno que no están ayudando, se puedan revertir para contribuir a que, bueno, esta paciente pueda mejorar y curarse. Y uno se pregunta también como papá, Mariana, el tema del tratamiento, ¿no? Qué importante que es tener un poquito de esperanza en esto, poner de la recuperación total, ¿no? Cuando los hijos comienzan en este camino que nos da mucho miedo porque en algunos casos son graves, como vos mencionabas recién, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el tratamiento, por ejemplo? Una de las preguntas, ¿dónde lo puedo llevar? ¿Qué tipo de tratamiento es el más adecuado? Para, seguramente es determinado por el profesional que lo va a ayudar y lo va a asesorar, ¿no? Pero cada personalidad, cada persona tiene su tratamiento específico y si hay alguna terapia específica también para recomendar, son algunas de las preguntas que me imagino yo se harán los padres ante esta situación. Sí, depende siempre, bueno, cada paciente es particular, cada entorno es particular y en el momento del diagnóstico del paciente y el estado nutricional en el que se encuentra es fundamental, porque como sabemos, digamos, la desnutrición que provoca esta enfermedad, puntualmente la anorexia, pero los otros también, que es la bulimia y los trastornos que se llaman no especificados de la alimentación, como que no entran los criterios diagnósticos específicos de anorexia ni bulimia, pero tienen muchas cosas en común y también son los más frecuentes prácticamente, ¿no? Y son quizás los menos mirados. Todos estos tienen grados de desnutrición que afectan a nivel corporal. Hay que ver el grado en el que estamos para instalar los tratamientos adecuados y los diferentes, las opciones de lugares y de tratamientos. Pero siempre tiene que ser supervisado con un médico, por supuesto, con un especialista en salud mental que se dedique también a esto, psiquiatría mentalmente, y un equipo, bueno, entrenado. Hay en Córdoba y en el país, porque esto también se escucha en muchos lados, muchos centros que se dedican a trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, Buenos Aires son referentes en esto también, porque tenemos el Hospital Gutiérrez, por ejemplo, que es uno de los referentes en trastornos de la conducta alimentaria, pero hay muchísimos más, no quiero dejar afuera muchos. Después, quizás, si alguno tiene duda en su lugar de origen, podemos buscar cuáles serían los lugares de referencia. Acá en Córdoba tenemos la Casa del Joven a nivel público, hablo de la Casa del Joven que recibe pacientes desde los 14 años, que esto también está en vías de revisión, ya que como veíamos, antes eran a esta edad se presentaban, ahora tenemos pacientes de 12, 11. Mira. Entonces necesitamos revisar dónde van a ser atendidos estos pacientes, porque ahora están siendo recibidos en los hospitales pediátricos. En la parte privada hay muchos lugares y muchos centros integrales de atención de pacientes. En este proceso, que realmente es un proceso porque se detecta y hay que atravesarlo, va a ser necesaria la comunicación abierta y honesta de parte de los padres con los hijos que están sufriendo. Y ahí entra la duda, ¿cómo hacer para establecer esta comunicación abierta y honesta sin que ellos, los jóvenes, los adolescentes, se sientan juzgados o heridos? ¿De qué manera establecer? ¿Cuáles son algunos tips que nos pueden ayudar a conversar con nuestros hijos que están pasando por esta situación y también de alguna manera la desesperación de los padres por ayudarlos para que puedan salir lo más pronto posible de allí? Sí, totalmente. Es difícil cuando ya está establecido el trastorno alimentario y la comunicación con los papás. Ellos se aíslan mucho, les cuesta expresar cómo se sienten,
Es una enfermedad, yo le digo, muy escondedora, porque realmente te quiere mostrar que está muy bien, que no le pasa nada, que está re bien y que en realidad el proceso es muy difícil de darse cuenta qué es lo que le está pasando. Pero muchas instancias previas, como vos decís, Cristian, de acercamiento, del trabajo con el adolescente en su autoestima, en la influencia del entorno, en la cual tenemos que estar presentes para ver cómo impactan, porque de a poquito todas estas son las cosas que contribuyen, los factores que contribuyen a que pueda desencadenarse o no. También revisar a nivel familiar, personal, papás, cómo ellos viven y cómo se expresan, digamos, con respecto a sus propios cuerpos, cómo se hace mención a ciertas cosas. Y creo que son cosas que hay que dar pie a que el adolescente pueda expresar, no me digas de esta forma, esto me hiere, bueno, un montón de cosas, cómo van viviendo, cómo se sienten con el cuerpo, preguntarles también en la etapa de cambio corporal, cómo se van sintiendo con el cuerpo, y que todo es un proceso, que está en transición, que hay que darle tiempo, la aceptación y el querer su propio cuerpo, es todo un trabajo que los papás también deben ocuparse. Después ya cuando, como te digo, ocurre la enfermedad, a veces la comunicación al comienzo está muy resentida y están muy enojados porque se sienten expuestos, digamos, frente a los médicos de esta situación. Y bueno, los papás tienen que tener mucha fortaleza para poder seguir las pautas médicas y del equipo de salud y seguirlo orientando y limitar las cosas que lo están perjudicando, sabiendo de que son situaciones que están poniendo en riesgo su vida. Eso Claro. siempre separarlo. Entonces yo no voy a dejar que mi hijo siga en esta conducta si está poniendo en riesgo su vida. Sí. Justamente en torno a todo esto, Mariana, van llegando mensajes que de alguna forma cuentan experiencias y situaciones. Por aquí, muy interesante el tema. Tengo una sobrina en la situación que describe la doctora. Se la llevó a un tratamiento, pero ella, que posee 15 años, no quiere ir. Los profesionales dicen que tiene que ser la decisión de la adolescente y queda en la nada. Hay una mamá que se ocupa y un entorno que niega la situación de la salud de la joven. ¿Cómo se sigue? Bendiciones, gracias. Bueno, esto es frecuentísimo, esta situación que mencionas, porque la paciente que está con el problema lo va a negar al comienzo y no va a querer recibir ayuda. Y muchas veces al comienzo esa ayuda tiene que ser impuesta, digamos, con los papás, explicando esto, de que te estás haciendo daño, que estás poniendo en riesgo tu salud y nosotros no vamos a dejar esto, entonces vamos a continuar buscando ayuda para que estés bien, para que estés sana, mostrándole todo, las repercusiones desde lo físico, desde lo social, todo lo que invalida y repercute esta enfermedad, que eso les cuesta verlo al comienzo, pero que no, principalmente esta enfermedad no hay que minimizarla. El entorno familiar suele minimizarla, decir, bueno, es cosa momentánea, son momentos del adolescente, hay que dejarlo, y el adolescente tiene un gran sufrimiento frente a esta enfermedad. Pero fundamentalmente hay cuestiones médicas muy graves que no se ven por fuera, solamente se ve aislamiento, tristeza, enojo, pero todas las cuestiones metabólicas y la afectación de todos los sistemas y órganos del cuerpo, eso realmente no se ve y a los papás les hace muy bien entenderlo, comprenderlo, para poder darse cuenta de que el tratamiento tiene que ser recibido. Así como me diagnostican una enfermedad renal y yo, no, aunque mi hijo no quiera recibir el tratamiento, tengo que explicarle que por una cuestión de salud tiene que recibirlo. De esta manera se trata este trastorno. Lo que pasa es que todos los trastornos que tienen un componente en la salud mental a veces no son comprendidos por el entorno. Claro. Mariana, y uno piensa también en los papás, en este acompañamiento donde su hijo se resiste a querer comer o a recibir un tratamiento. Son situaciones difíciles, ¿no? Como padres, ¿te ha tocado también en tu experiencia tener que ayudarlos con algún consejo en torno a la salud mental que hay que tener para poder afrontar estas situaciones? Sí, totalmente. Hemos tenido acá situaciones de internación muy complejas, porque Mm, generalmente estos trastornos son ambulatorios, pero cuando llegan a nivel, digamos, de repercusión de la salud muy grave, deben ser internados y es una gran oportunidad para trabajar día a día con ellos. Y es todo un proceso que también tienen que ellos ir haciendo, pero necesitan, más allá de las pautas y limitaciones y explicación de la enfermedad, ellos tienen que tener una terapia para ir tomando herramientas para sostener a un hijo enfermo.
Mm. Y dar las pautas adecuadas, el discurso adecuado, no digamos, no ponerse de acuerdo entre ellos también, porque siempre va a buscar la persona que le va a decir lo que el adolescente enfermo quiere escuchar. Bien, bien. Te invitamos a Mariana que también podamos ir como haciendo una especie de resumen. Nos has regalado, nos has enviado algunas diapositivas que las tenemos para poder compartirlas, que creo que nos pueden servir. Así nuestro operador, para quienes están a través de la señal de Radio María, van a poder ir escuchando, y para quienes están a través de la televisión, nos pueden aprovechar y pueden verlas. Por Bueno, allí- esto puntualmente que decíamos que en la etapa de la adolescencia ocurren muchos trastornos en la nutrición vinculado al alimento. Mm. Uno de ellos es el trastorno de la conducta alimentaria, pero tenemos también la obesidad, el sobrepeso, que es importante abordar, y también alteraciones en el patrón de la ingesta. Como te decía, sin llegar a ser un trastorno de la conducta alimentaria, pero al cambiar sus hábitos, modificar la forma de alimentarse por elección, por un montón de motivos, ocurren a veces eh, falta de nutrientes que son necesarios e importantísimos para el crecimiento en esta etapa. Y también una dificultad a veces en el cumplimiento de las recomendaciones, porque es habitual que al adolescente le decimos algo, le recomendamos algo, hay que ver cómo llegar a él para que esa recomendación realmente impacte positivamente y no sea, bueno, me lo dijo, pero yo voy a seguir haciendo lo que me pareció, lo que mis amigos hacen. Entonces hay que tener una muy buena llegada para que las recomendaciones nutricionales ellos entiendan de que son fundamentales. Bien. Bien, pasamos, ¿te parece, a la siguiente imagen? A ver si ahí nos acompaña con esto. Ahí está, mira. Signos y Bueno, esto síntomas es de lo que detección. mencionábamos recién, Ujú. exactamente, para que lo tengamos en cuenta. Hay muchos más, ¿no es cierto? Pero acá traté de buscar las más generales a todos los trastornos alimentarios. Fundamentalmente, como decíamos recién, las últimas, la distorsión de la imagen corporal, el preguntarles cómo te sentís vos con este cambio, con el estirón que estás pegando, por la forma del cuerpo, preguntar cómo se sienten, ¿sí? Mm. Cómo lo están atravesando, porque ahí nos podemos quizá dar cuenta de que se perciben de una determinada manera, por ejemplo, se perciben gordos, sobrepeso, obesos, y tienen un peso normal. Se me Claro. tiene que hacer un ruido muy grande, y este temor enorme que generalmente lo dicen, Mm. que tienen miedo a engordar, que no quieren engordar, que no quieren ganar peso, es muy importante. Y el tema de la irritabilidad también es fundamental, y el aislamiento, porque al no comer de esta manera y no querer ser expuesto, que me vean cómo estoy comiendo, no voy a la junta de los amigos, me quedo en casa, si hay comida de por medio no evito. Entonces hay situaciones que empiezan y ellos empiezan a disimularlo con otras excusas también. Mira. Entonces hay que diferenciarlo. Por ejemplo, les empiezan, no me gusta más alimentos que sabemos que sí les gustaban, que son los por ahí los que pueden engordar, entre comillas. Sí. Bien. Bueno, el tema de los signos físicos y son importantes, y hay muchos más, por supuesto, estos son Bien. los más notables. Algunos Bien, de bien. los que hemos mencionado. Continuamos con la próxima diapositiva para que nos vaya marcando un poquito en torno a las repercusiones en la salud, Mariana. Sí, esto es muy importante porque, como decíamos, a veces por fuera vemos que pareciera que fuera un trastorno solamente de un comportamiento y que ya se le va a pasar, de que ha perdido un poco de peso, pero ya lo va a recuperar, y no nos dimensionamos, por ahí no se dimensiona que esto tiene una repercusión en la salud muy grave, ¿sí? Que de hecho puede llegar a la muerte, ¿sí? Claro. Todos los sistemas y los metabolismos, al tener una desnutrición, se ven enlentecidos, se ven, digamos, por ejemplo, a nivel cardíaco, el ritmo cardíaco disminuye, empiezan a haber arritmias, taquicardias, síncopes, son chicos que se desmayan en la escuela o en la actividad deportiva porque su corazón no está en condiciones Mm. de soportarlo, miocarditis hasta muerte súbita. Ay, ay, ay. A nivel neurológico también tenemos, se llaman bradisiquias, es decir, pensamientos están más lentos para responder, más lentos para razonar. Hay edema cerebral, que es imperceptible más que con estos síntomas, convulsiones, puede haber algún coma, alteraciones de la función renal, todos los órganos empiezan a funcionar en menos. La función renal general empieza a caer casi hasta la mitad. No nos damos cuenta ni siquiera a través de un laboratorio inicial
porque el organismo tiene una capacidad realmente de exigirse hasta las últimas consecuencias. Cuando ya empezamos a ver repercusiones, por ejemplo, en un laboratorio, es porque estamos en situaciones más avanzadas. Entonces, Claro. por ahí eso también confunde, porque fue al médico, hicimos la consulta, pero el laboratorio nos dio bien. Y no nos podemos engañar porque no vamos a esperar a que nos dé mal, porque estamos en situaciones muy graves. Las alteraciones inmunológicas también se empiezan a enfermar de infecciones que no son habituales porque el sistema de defensa también Claro. está alterado. Por ejemplo, hay pacientes que debutan con tuberculosis muy frecuentemente. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, porque el nivel inmunitario está muy deficitario. La osteopenia, en un momento que están con el pico máximo de velocidad de crecimiento en la altura, en la cual esos huesos tienen que fortalecerse y se genera justamente lo opuesto, una osteopenia, osteoporosis, hipotonía y atrofia de los músculos, que mientras más tiempo de instalado esto, es más la repercusión que tiene a nivel del futuro, y todo se puede recuperar esto, si es tomado a tiempo, ¿no? Alteraciones en la piel, pelo y uñas, anemia, que la anemia es fundamental no solamente por cómo me siento, que me siento cansado, que no rindo, sino que a nivel cerebral todas las interconexiones neuronales necesitan hierro. Entonces todo se ve Claro. disminuido hasta el desarrollo neurológico de ese paciente que está en formación. La anemia tiene una repercusión, un impacto muy grave en la adolescencia y le tenemos que evitar. Perfecto. Claro. Digamos, con todo. La amenorrea, que le llamamos la ausencia de menstruación, o las menstruaciones que empiezan a ser cada vez menos frecuentes, porque el organismo considera que, digamos, la menstruación pasa a ser un plano, digamos, no vital. Entonces vamos a que funcione el corazón, que funcione el riñón, la menstruación deja digamos, de funcionar adecuadamente y se detiene. Si estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo de la pubertad, se detiene en el momento que está la desnutrición. Y después se va a retomar en el caso de que, bueno, volvamos a tener una recuperación nutricional, pero hay un deterioro y una repercusión a futuro igual. No va a ser de la misma manera que hubiera sido naturalmente en un proceso de crecimiento normal. Toda la Simplemente. función hormonal está disminuida. Bien. Claro, Mariana, un mensajito al final porque nos quedan escasos minutitos. Dice, muy interesante el tema, tengo mi hija de 13 años, estoy acompañando en su desarrollo. Dice, estoy gorda, la escucho y comprendo su angustia, le hablo desde el corazón, acompaño, buscamos entre las dos alimentación saludable y sobre todo le demostramos mucho amor, pero el entorno, la vida social en estos tiempos son objetivos o cuerpos perfectos. Gracias por todo lo que enseñan, bendiciones Rita, y este mensaje va en agradecimiento para vos, querida Mariana, que nos has traído este tema tan importante. Lo has dicho con el cariño y con el amor también se ayuda dentro de todo esto, y ocuparse de todo esto es cariño y amor. Gracias, Mariana, será hasta el próximo encuentro. Excelente el tema. Gracias, un placer. Hasta aquí compartíamos nosotros este ciclo que se llama Sembrando Salud, Cosechando Vida.